Dios. Le doy gracias a Dios primeramente por esta oportunidad, luego a mis pastores y a mi pastor Rondón, que para mí son mis pastores también, que han sido el canal que Dios utilizó para yo estar aquí. Amén. Como hermanos que somos y hijos también. Gloria a Dios. Y yo quiero que rápidamente usted se vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10 en adelante. Gloria a Dios. Quiero leer desde el verso 10, desde el verso 11, perdón. 2 de Corintios 4, 11. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Cuántos saben que el poder de Dios puede descender en cualquier instante? Y a su nombre puede sanar, libertar, incluso cambiar nuestra manera y nuestra forma de ser. Dios no se amarra ni se sostiene a tiempo. Dios es el tiempo. Vamos a leer 2 de Corintios 4, verso 11, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Diga conmigo, de fe. No, diga conmigo, de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. De gracias conmigo por la palabra de Dios. El Espíritu Santo del Dios vivo, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar aquí en este momento. Clama, iglesia. Gracias, Espíritu de Dios, porque nos ha permitido estar aquí en este momento. Gracias por esta palabra, Espíritu Santo. Tus palabras son vida, tus palabras nos edifican, tus palabras son aliento en nuestro espíritu, tus palabras son las que nos animan, tus palabras son las que nos rejuvenecen, tus palabras son las que nos activan, tus palabras son las que nos ayudan a transmitir de lo que tu palabra nos da, porque la palabra no nos da transmisión muerta, sino transmisión viva. La palabra es aquella que nos enciende, la palabra es aquella que nos activa, la palabra es la que nos da alimento espiritual. Y yo sé que hoy el Espíritu Santo te va a alimentar espiritualmente. Yo no estoy hablando de carne, yo no estoy hablando de arroz, yo no estoy hablando de ninguna otra cosa, de carne física. Te estoy hablando de alimento espiritual, te estoy hablando de alimentos espirituales, alimentos que te van a aumentar tu dimensión espiritual. Alguien tiene que decir gloria a Dios, por favor, y a su nombre. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, mi alma te adora. En esta hora te pido que hagas como tú quieres y como tú quieras, Espíritu de Dios. A ti estoy sujeto, Espíritu Santo. Tuya es la gloria, tuyo es el poder y tuya es la unción. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento ahí donde usted está. Vamos así a estar predicando varios minutos de lo que es la palabra del Señor. Y quiero iniciar esta prédica poniéndole como tema este mensaje: viviendo por fe. ¿Por qué quiero colocarle el tema viviendo por fe? Porque este mensaje yo lo tenía pautado para darlo en una prédica antigua, o sea, antepasada. Este mensaje no era precisamente para mí, no era para hoy, pero yo no lo pude dar en esa prédica porque lo que hizo el Señor, lo que hice yo fue cambiar el mensaje. Dios nunca te cambia el mensaje, porque Dios siempre te da el mensaje. Entonces lo que pasó en ese momento, que yo tenía pensado que iba a hablar viviendo por fe, pero yo no iba a hablar en ese momento de la prédica viviendo por fe, sino que este mensaje vino pautado para un pueblo que va a empezar a caminar en fe. Y a su nombre. Entonces, y ese mensaje yo lo estudié un poquito y dije, bueno, gracias a Dios, porque este mensaje tú me lo has dado para este tiempo. Porque yo no dependo de mi tiempo, sino de su tiempo, porque el tiempo es de Él. Amén. Entonces les pongo así este mensaje como tema: viviendo por fe. Porque muchas veces nosotros andamos en la tierra, muchas veces nosotros estamos caminando en la tierra, estamos en la tierra, vivimos en la tierra, pero no sabemos actuar en fe. Y algo que me impacta de Pablo es que Pablo fue un gran ministro que sí supo caminar en fe. Pablo fue un gran ministro que sí supo fluir en fe. Pablo fue un gran ministro que tuvo lenguajes de fe. Entonces, ¿por qué muchos milagros no están sucediendo en nuestra vida? No es porque Dios ha cambiado, es porque usted ha cambiado su fe.
Gracias, Espíritu Santo. Muchas veces los milagros no suceden y decimos a veces, bueno, ya el mismo Dios de antes no es el mismo de ahora. No, es el mismo Dios. Lo que pasa es que Él mide tu fe. Si Pedro caminando sobre las aguas si el Padre no hubiera medido la fe de Pedro, entonces Pedro no camina sobre las aguas. Yo me imaginé en este lado Pedro estaba en la barca y este lado son las aguas. Pero mientras Pedro estaba en la barca, si Pedro no dice, maestro, voy a ti en fe, Pedro no camina sobre las aguas. Y muchas veces el problema te está arropando, y muchas veces la dificultad te está arropando, y muchas veces el sistema de la tierra te está arropando, de la sociedad, pero tú quieres sobrellevar y quieres sobrepasar ese sistema. Y tú sabes por qué aún sigues estancado, porque no has empezado a caminar en fe. Entonces, cuando caminamos en fe, nuestra vida espiritual cambia. Cuando caminamos en fe, nuestra vida en la iglesia cambia. Cuando caminamos en fe, nuestra vida incluso ministerial cambia. Porque muchas personas creen que esto es por vista, y esto no es por vista, esto es por fe. Por eso me impresiona mucho lo del apóstol Pablo, porque Pablo nunca vio a Jesús, porque Pablo nunca anduvo con Jesús, Pablo nunca caminó con Jesús, Pablo nunca fue un discípulo desde el principio con Jesús, pero cuando Jesús lo llama, él entendió el lenguaje. Y muchas personas aquí tienen que entender el lenguaje de fe. Y el primer punto que le voy a tocar en esta noche es el lenguaje de fe. ¿Están aquí? El lenguaje de fe no es un lenguaje que usted va a decir, yo creía que iba a ir, yo creía que iba a suceder, yo creía que iba a pasar. El lenguaje de fe es creo que va a pasar, yo sé que va a suceder, yo sé que voy a avanzar. Y a su nombre. Están tímidos, gloria a Dios. Entonces lo que pasa en ese momento es que tú estás en tu hogar. Aquí se lo voy a implementar. Muchas veces estamos en nuestros hogares y pensamos que las cosas no van a suceder. Pensamos que las cosas no van a cambiar su rutina. Pensamos que las cosas van a seguir con la misma monotonía. Pero yo vengo a decirte hoy de parte de Dios que tu lenguaje de fe va a cambiar. Que vas a empezar a actuar como es debido, como un cristiano. Entonces lo primero que Jesús implantó, desde el principio en Génesis, lo primero que Dios le habla a este hombre llamado Noé es de la fe. Porque Dios sabía que a través de la fe muchas personas iban a poder hacer cosas sobrenaturales. Y lo primero que Jesús dice cuando está hablando con los discípulos, si tuvieres fe como el grano de mostaza, le dijeran a este monte, traspásate a los mares, y se traspasará. Porque Jesús sabía que mediante la fe podíamos hacer cosas extraordinarias. Jesús sabía que por la fe podíamos activar milagros que se habían desactivado. Jesús sabía que por la fe nosotros podíamos hacer cosas mayores que las que los demás hacían. Porque la fe que se activa en nosotros más el Espíritu Santo pueden hacer un choque y pueden crear un milagro sobrenatural. No sé si este mensaje vino para acá de verdad. Gracias, Espíritu de Dios. Yo lo que sé que hoy Dios le va a activar a varias personas su fe. Que aunque vean que las cosas no están avanzando, que aunque vean que las cosas no están procediendo como ellos quieren, Dios no quiere ver muchas veces tu esfuerzo, sino Él quiere ver tu fe. A veces Dios quiere ver cómo tú te levantas frente a la tempestad y le dices, no sé lo que tú vienes a hacer contra mí, pero yo sé que tengo la fe activa. Y aunque te digan que tú no vas a poder ministerialmente, aunque te digan que tú no vas a poder en la iglesia, aunque te digan que tú no puedes avanzar, tú tienes que decirle, mi fe sobrepasa el proceso. Y muchas veces estamos enfermos espiritualmente, porque la mayoría de enfermedades son espirituales y la gente no lo sabe. Sí, dolores que por más que vamos al doctor no se calman. Dolores que por más que visitamos los médicos nunca son sanados. ¿Y usted sabe por qué? Porque son problemas espirituales. Porque son problemas que vienen del enemigo, de las tinieblas. Entonces, para poder sanar esos problemas, tenemos que hablar con el que sana el problema. Para poder tener lo que necesitamos, tenemos que hablar con el que sacia la necesidad. Entonces, para poder activar en nosotros el gran misterio de la sanidad, tenemos que también primero activar nuestra fe. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, hay muchas personas que solamente tienen la declaración, pero no tienen la acción.
Y cada acción tiene una reacción. Por esa razón es que nosotros accionamos. Por esa razón es que nosotros, hablamos, pero no accionamos. Y muchas veces nosotros decimos, yo sé que va a suceder, pero tú no accionas para que suceda. Ay, Dios mío. Pedro estaba en la barca, y si Pedro no sale, no camina sobre el agua. Para Pedro poder caminar sobre el agua, tuvo que tener fe y acción. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que fuiste tú que me mandaste. Para tú poder caminar sobre tu tempestad, no solamente decláralo, sino también acciónalo. Porque cada acción, como le había dicho, tiene una reacción. Y si tú accionas en fe, vas a tener una reacción de fe. Y las reacciones de fe son sobrenaturales. Gracias, Espíritu de Dios. Las reacciones de fe son sobrenaturales. Porque todo el que, oiga sierva, todo el que actuó bíblicamente en fe no tuvo una reacción común, sino sobrenatural. Porque el que actúa en fe no tiene cosas comunes, como yo vine y te regalé 100 pesos porque tú dijiste que te lo iba a dar. No, va a venir algo más sobrenatural. No solamente yo, sino alguien que no te conozca y te vas a decir, el Señor me tocó para darte este dinero. Sobrenaturalmente no te conocía, sobrenaturalmente no sabía quién eras tú, sobrenaturalmente no sabía tu estado económico y vino a darte lo que necesitabas. A eso yo le llamo un milagro sobrenatural, una acción de fe. Eso yo le llamo un lenguaje de fe. A eso yo le llamo una reacción de la fe. Entonces, ¿qué nosotros hacemos muchas veces? Que ¿por qué no salimos de ese problema? Porque a veces hay hay cosas que nos encuadran, nos encasillan. Usted sabe lo que es estar enjaulado, ¿verdad? Usted ha visto conejos, ha visto muchas palomas enjauladas. No pueden salir, no pueden poder expandirse, no pueden multiplicarse, mucho menos. No pueden hacer nada porque están encasillados. A veces cuando no tenemos, siempre el que no tiene fe se va a mantener encuadrado. El que no tiene fe se va a mantener enjaulado. El que no tiene fe se va a mantener encasillado. ¿Usted sabe por qué? Porque el que no tiene fe no puede accionar, y el que no tiene acción tampoco tiene fe. Hay gente aquí que van a accionar y también van a tener fe. Hay gente aquí hoy que las cosas le van a cambiar sobrenaturalmente. Levante su mano, que estoy declarando aquí en el nombre de Jesús que tu vida en tu hogar va a cambiar, que tu abuela que no se arrepiente, que tu hermano que no se arrepiente, que tus hijos que no se arrepienten, hoy sobrenaturalmente, agárralo por favor, se van a cambiar, porque tu lenguaje de fe no solamente, sino tu acción también le van a demostrar a ellos que no estás encasillado. Menso quita revesé. Lo que te estoy diciendo hoy es que dile, yo no estoy encasillado, yo estoy expandiéndome. Y a su nombre. Gracias, Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa muchas veces. Veo personas que están declarando hoy que se van a expandir. Diga conmigo expansión. Diga conmigo fe. Diga conmigo reacción y acción. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando nos quedamos solamente parados en una sola estación, eso significa que a lo de Dios no nos está importando. Cuando nos quedamos solamente en esta parte, este cuadro, le voy a llamar zona de confort. Cuando nos quedamos en esta zona de confort, que nosotros, si Dios no lo hace, si las cosas no suceden, yo me voy a quedar tranquilo, voy a esperar el tiempo de Dios. Y oiga, se lo voy a decir, estoy cansado. Mire, yo estoy guiando un discipulado en la iglesia de jóvenes, y yo se lo digo, miren mis jóvenes, estoy cansado de ver de que van a esperar el tiempo de Dios. Agarren esa Biblia y pónganse a multiplicarse. A veces no es esperar el tiempo de Dios. Tú estás en el tiempo de Dios. Lo que pasa es que tú no quieres accionar porque no quieres tener reacción. ¿Están aquí? Y a su nombre. Entonces eso es lo que pasa. Esos jóvenes, algunas personas siempre se quedan en una zona de confort, donde ellos se quedan tranquilos, donde ellos creen que todo va a suceder, donde ellos creen, pastora, que todo le va a llegar a la mano, donde ellos creen que el milagro va a suceder. Hola, yo soy un profeta, vengo de Nueva York, te pongo la mano, recibe, va a tener unción, casa, revelación, vehículo. No, si tú en este ministerio, en esta casa, en este evangelio que yo predico, no accionas en fe, no vas a tener reacción de fe. Y no te lo
testifico solamente por Pedro, sino también te lo digo por Pablo. Cuando a Pablo le picó la víbora en Malta y él sacudió la mano, él dijo, no creo en mí, sino en lo que él dijo. ¿Y qué él dijo? Ninguna cosa mortífera os hará daño. Pablo nunca creyó en lo que él decía, él creía en lo que Jesús decía. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Y es que Pablo no estaba enfocado. Me encanta predicar de Pablo. Pablo no estaba enfocado. ¿Por qué? Porque Pablo fue una persona como nosotros, en el sentido de que no caminó con Jesús. Pablo fue una persona que tuvo visión, llamado y revelación, pero él no caminó con Jesús. Pablo no fue parte de los discípulos al principio. Pablo se hizo apóstol después. Y eso nos tiene que dar un gran ejemplo a nosotros, porque él empezó como nosotros, sin saber nada. Al contrario, él apedreaba a la iglesia. Todos sabemos la historia de Pablo. Entonces, cuando Pablo es transformado, lo primero que Pablo adquiere es revelación y fe. Pablo nunca se lanzó al ministerio sin la fe. Pablo nunca se lanzó sin el Espíritu Santo. Pablo nunca se lanzó sin accionar. Lo primero que Pablo hizo fue, luego de ir a Damasco, se quedó unos años preparándose. Pablo se quedó unos años primero antes de ejercer su ministerio. Porque Pablo sabía que antes de ejercer un ministerio tenemos que activar la fe. Tenemos que activar en nosotros algo sobrenatural, algo que no se vea, pero que se crea. Gracias, Espíritu de Dios. Entonces, si hoy tú que estás aquí, no sé cómo está no lo sé. No sé cómo está tu estado económico, no sé cómo está tu estado en la casa, no sé cómo está tu familia, no sé cuántos en tu familia son cristianos y cuántos no son cristianos, no sé cómo el diablo ha intentado derrotarte, pero si hoy tú te levantas y dices, voy a accionar en fe, vamos, diga, voy a accionar en fe, las cosas van a cambiar. Es que varón, usted yo se lo voy a decir, no puede ser que usted venga todos los domingos y algo no suceda. Si cuando Pablo en la iglesia primitiva predicaba, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Cuando Pablo predicaba, impartía el Espíritu de Dios. Entonces no puede ser posible que vengamos diariamente a la iglesia, ayunamos, oramos, siliciamos, estamos en matutino, en retiro, y el milagro aún no sucede. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de pastores, y los pastores son necesarios. Los que me escuchan, los pastores son necesarios, son los que nos guían. No estoy hablando mal, pero muchas veces nosotros dependemos de hombres y no de Dios. Lo voy a decir otra vez. Muchas veces dependemos de quien nos predica y no de nosotros. Porque de lo que yo tengo, ustedes también pueden tener. Porque de lo que yo tengo, ustedes también lo pueden adquirir. Porque de lo que cualquiera, Juan Carlos Harrigan, lo que pueda tener, lo que tuvo Timmy Joshua, lo que también tuvo Cash Luna, lo que tuvo Gigi Ávila, también lo podemos tener. ¿Por qué? Porque ellos accionaron y tuvieron reacción. Si ellos no accionan en oración, no tienen reacción. Si ellos no accionan en búsqueda, no tienen reacción de Dios que lo buscó. ¿Por qué? Porque Dios anhela ser anhelado. Dios anhela ser buscado. Dios quiere que tú lo busques. Incluso Él mismo dice, no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere para ti un mal. Él quiere que tú actives y vivas sobrenaturalmente. Yo siempre digo esto, siempre digo esto. Todo aquel, escuche bien, que es cristiano no puede tener una vida común. Tiene que vivir una vida de milagros. Porque esa es la vida de un cristiano, milagrosamente. Yo sé que muchos dirían, bueno, amanecer el primer día ya es un milagro, es verdad, pero también ver cosas que no encajaban encajarse también son milagros. Entonces ver cosas que sobrenaturalmente llegan a nuestra vida también son milagros. Ver cosas que no sucedían sucediendo también son milagros. Que yo no tenía vehículo, que yo no tenía un hogar, que yo no tenía dónde estar, también son milagros. Ver cómo la mano poderosa de Dios acciona en tu vida de manera sobrenatural también son milagros. Por eso hoy se va a romper la monotonía del diablo. Hoy se va a romper la rutina de Satanás. Hoy se va a meter el Espíritu de Dios en sus vidas. Las cosas van a cambiar. Yo lo creo, pero también lo acciono. Yo no vine aquí a hablar con personas que yo sé que no tengan fe.
Yo vine a hablar con personas que crean aunque no vean. Jesús dijo, bienaventurado el que cree sin ver. Y mucha gente quiere ver un hueso crecer, pastor, para poder decir, Jesús existe. ¡Wow! No. A veces Jesús permite que milagros no sucedan en tu vida para ver cómo está tu nivel de fe. Y por eso gracias le doy a Dios que fui una de las personas que creció sin ver lo sobrenatural. ¿Para qué? Para cuando no haya lo sobrenatural, poder entender que aún Él existe. Porque cuando llegue el momento donde nada pasa ni nada sucede, tengo que entender que todavía Él está allá, que todavía Él reina, que todavía Él vive, que todavía Él salva, que todavía Él puede sanar. Porque tu vida sobrenaturalmente se va a mantener continuamente en tu fe. Si tú no alimentas tu fe, ¿cómo vas a tener reacciones de fe? Entonces este mensaje no es solo de corrección, sino también para que aprendas a accionar en tus niveles que Dios te entregó. Porque a todo el que está aquí, se lo puedo decir, joven, niño, adulto, anciano, tienen niveles en Dios, tienen dimensiones espirituales. Pero no nos vamos para allá. Entonces la fe puede hacer que te cambie el curso de tu vida. La fe puede hacer que todas las cosas que tú veías torcidas se enderecen. Entonces para poder lograr esto tenemos que tener actos de fe. Tenemos que tener acciones de fe. Tenemos que tener lenguajes de fe. Tenemos que tener un cuerpo, un alma solamente enfocada en lo que no podemos ver. Porque Pablo dijo en un momento determinado, no viendo nosotros las cosas que no se ven, no viendo las cosas que se ven, que son temporales, sino viendo las que no se ven, que son eternas. Diga conmigo, las que no se ven son eternas. Tu milagro puede suceder si te enfocas en lo que no se ve. Esto me impacta mucho, de verdad, y lo voy a testificar. Yo tengo un amigo que yo trabajo en una óptica de oftalmología, y yo tengo un amigo que padece de la vista. Gloria a Dios para los que padecemos de la vista. Entonces esta persona tiene una miopía y tiene un poco de astigmatismo, para los que lo puedan entender, de un -10 ya. Sin los lentes es totalmente ciego de lejos, totalmente ciego. Y él me dice, vea, delante de Dios, sin esos lentes no puede ver. Y él me dice, delante de Dios, literalmente, Imanol, yo sé que en un momento determinado Dios me va a sanar. Y escuche, fue tan fuerte un día la unción en la iglesia que los lentes de él salieron volando y se rompieron. Y él andaba la iglesia entera caminando. Pero usted sabe qué fue lo que provocó eso, su accionar de fe. Cuando yo le pregunté dónde están los lentes, dice él, hoy no necesito lentes, solamente veo unción. No me están entendiendo aquí. Él dijo, hoy no tengo lentes, hoy tengo unción. Y la unción, la fe le cambió el curso. Hasta de que su vista estaba dañada, se la restauró. ¿Por qué? Porque la fe es lo que cambia, es lo que cambia. Le estoy diciendo, levanta tu mano, es lo que cambia tu situación. Gracias, Espíritu de Dios. Y por más que vea las cosas enredadas, varón, por más que usted vea que el diablo se le levante, por más que usted vea que las situaciones se pongan de mal en peor, usted tiene que decir, yo sé, Satanás, que viniste contra mí. Yo sé que viniste contra mí a hurtar y a destruir y a matar, pero yo vengo contra ti con una fe en Jesús sobrenaturalmente. Entonces el milagro no va a suceder hasta que no pongas de ti lo que Dios necesita que actives, lo que Dios quiere que proclames, lo que Dios quiere que tú acciones. Nunca vas a recibir esa fe tan explícita, esa fe tan efectiva, a menos de que empieces a accionar en ella. Entonces es como le dije ahorita, solamente necesito dinero, Señor, pero no queremos buscar el trabajo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Señor, necesitamos vehículos, pero no preguntamos por un vehículo. Señor, necesito ser sano, pero no accionamos por la sanidad. Entonces, ¿qué está pasando? No debes de enfocarte en la situación de los demás. El Espíritu me ministró y me dijo, no te enfoques, Imanol, en la situación de los demás. El deber de nosotros es accionar constantemente y diariamente en fe, porque la fe es lo que va a activar en nosotros los milagros. La fe es lo que va a activar en nosotros los dones. La fe es lo que va a activar en nosotros la sanidad. ¿Estoy hablando con alguien aquí o no? La fe es lo que va a activar en tu vida algo sobrenatural continuamente. Entonces
Entonces, como joven yo he visto muchas cosas sobrenaturales. Como joven yo he visto muchas cosas y accionales de Dios tan sobrenaturales que me quedo impactado. ¿Por qué? Porque yo puedo ver cómo la mano poderosa de Dios se pasea a través de muchas personas. Yo puedo ver cómo la mano poderosa de Dios le transmite unción a muchas personas. Se lo voy a decir, la presencia no es engranojarte, la presencia es la paz que Dios te da. Y muchas veces, gracias Espíritu Santo, de verdad, muchas veces pensamos que la paz es engranojarse. Ay, wow, que siento unción. No, la unción y la paz es, la presencia es la paz que Dios pone en tu corazón. Que tú tienes problemas, tienes dificultad. Si no me creas, léase David. Lo que dijo David en Salmos: en su presencia hay plenitud de gozo. Él no dijo en su presencia nos engranojamos. En su presencia, ¿verdad? En su presencia no sentimos como que algo nos jaló. No. Su presencia es paz, gozo, amor. ¿Entendemos? Entonces, eso es lo que nos activa en nuestro corazón la fe. Que aunque no lo podamos ver, lo podemos sentir. Gracias Espíritu de Dios. Porque aunque no lo veas, lo sientes. ¿Y tú sabes por qué lo sientes? Porque estás accionando en fe. ¿Tú sabes por qué lo sientes? Porque decidiste cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir. Usted sabe los latigazos, usted sabe las lágrimas, usted sabe todas las cosas que un cristiano tiene que aguantar solamente para poder tener los milagros de Dios. Eso no lo haces tú, eso lo hace tu fe. Eso lo hace tu fe, eso lo hace tu fe. Es la que te hace soportar las pruebas, los problemas, los procesos. Tu fe es la que te ministra a través de, dice la palabra, el espíritu de fe. El Espíritu Santo es el espíritu de fe. El espíritu de fe es el que te hace accionar en fe. Es el que te hace soportar las pruebas en fe. ¿Por qué? Porque de ahí es que nosotros decimos siempre, cada proceso tiene una bendición. No somos nosotros, es la fe, el espíritu de fe. Cuando nosotros decimos, wow, me siento cansado, me siento como que las cosas no van a accionar bien, pero luego sentimos que algo detrás de nosotros nos dice a nuestro espíritu, no te preocupes, que ese cansancio, que ese problema va a crear en ti un mayor eterno peso de gloria. No eres tú, es el espíritu de fe, acordándote lo que Pablo dice en la palabra de los Corintios. Entonces muchas veces tenemos que entender cuando nuestra conciencia se concientualiza con el Espíritu Santo. ¿Lo dije bien? Gloria a Dios. Tenemos que saber cuando la conciencia se va a concientalizar con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando esa conciencia se conecta con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que produce en nosotros es tranquilidad y paz. El Espíritu Santo lo que nos transmite no va a ser temor y terror. Lo que el Espíritu nos va a transmitir es tranquilidad, es paciencia, es mansedumbre. Dios mío, y todos por fuera van a decir, Dios mío, qué proceso tan fuerte. Esa sierva se puede morir en cualquier instante. Esa persona puede caer en cualquier instante. Esa persona puede desfallecer en cualquier instante. Puede soltar la iglesia, puede descarriarse. Esa persona puede soltar el ministerio en cualquier instante. Eso piensan ellos, pero el espíritu de fe te dice, sigue. El espíritu de fe te dice, avanza. Por favor, denle un aplauso a Dios. El espíritu de Dios, el espíritu de fe te dice, puedes accionar, nadie te detenga. Y hay un grupito en la esquina diciendo, ella lo va a dejar, ella va a soltarle el ministerio, ella va a dejar el evangelio, ella no va a avanzar, ella no va a seguir, ella lo va a soltar todo. Y el espíritu de fe empujándote y te dice, sigue, yo estoy contigo, yo te sostengo, yo soy tu sostén, yo soy tu columna, yo soy el que te mantiene conectado constantemente a Dios y a su nombre. Gracias Espíritu de Dios. Gracias Espíritu de Dios. Entonces, ese espíritu de fe siempre nos vive empujando. No, varón, que a veces nosotros sentimos como que flaqueamos. Sí, pero el espíritu de fe, mientras esté conectado a ti, tú no te vas a dejar caer por completo. Él no te va a dejar caer por completo. El espíritu de fe es el que pone el querer como el hacer de su santa voluntad. ¿De dónde viene el espíritu de fe? De Dios. Por eso la palabra lo dice. Sin ese espíritu de fe no podemos
acercarnos al milagro que Dios tiene predeterminado desde antes para nosotros. Porque le voy a decir, Dios tiene un milagro predeterminado para cada uno de ustedes. Lo que pasa es que nosotros no sabemos captar el tiempo perfecto de Dios. A veces nos olvidamos de saber el tiempo para el cual Dios quiere que suceda el milagro. Y esto no es cuando nosotros digamos, es cuando Dios diga. Esto no es cuando nosotros queramos, sino cuando Dios quiera. Esto no, usted no oyó cuando Jesús dijo, no hagáis nada cuando ustedes quieran, sino cuando Dios quiera. Porque nosotros tenemos que entender que las cosas suceden cuando Dios quiere que sucedan. Entonces, para poder nosotros activar el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida, tenemos que entender que no es solamente venir a la iglesia, sino también accionar. Usted sabe lo que se puede desatar cuando usted dice gloria a Dios. Usted sabe lo que se puede romper cuando usted dice alabanza. Usted sabe lo que se puede romper cuando usted dice te alabo. Usted sabe lo que se puede romper. Por eso David dijo en un momento determinado, alma mía, aunque no quieras, alaba. Usted se lo sabe. Alma mía, aunque no quiera, alaba a Dios. Esto no es venir a la iglesia solamente y quedarse como que las cosas no están pasando, porque el mundo espiritual actúa de otra forma diferente. Y mientras yo estoy desatando una palabra sobrenatural en este momento, el mundo de los espíritus está captando señales y está desatando lo que Dios ha enviado a su siervo a desatar. Entonces, por esa razón, cuando yo empiezo a caminar en fe, en el mundo espiritual también se me pone el caminar de fe. No me están entendiendo. Cuando nosotros aquí en la tierra empezamos con este cajón, empezamos a profetizar, empezamos a clamar en fe, el mundo espiritual activa lo que ya tú pediste en fe. Creo que me fui un poquito profundo, pero se lo voy a seguir predicando. Usted aquí en la tierra desata, se rompe la cadena en mi familia. 1 año se arrepiente tu hijo, 2 años viene tu madre, 3 años viene tu abuela, y en 5 años tu familia entera ya está en el redil del Jesús, el que sana y el que salva. ¿Cómo suceden estas cosas? Porque en el 2010 desataste. Gracias, Espíritu de Dios. Porque en el 2010 desataste la palabra de fe y se vino a escuchar en el 2012. Se vino a materializar en el 2012. ¿Por qué? Porque las cosas se desatan, pero la materialización la realiza el Espíritu Santo. Cuando tú desatas algo en fe en esta tierra, dice la palabra, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Lo que declares en la tierra será declarado en los cielos. El cielo es el mundo espiritual. El cielo es un mundo espiritual. Ahí es donde Dios habita espiritualmente, porque Dios es espíritu. Entonces, ¿qué sucede con Dios? Que cuando usted aquí terrenalmente como un hijo de Dios, con fallas, con errores, porque todos pecamos, pero usted decide levantarse, pero usted decide clamar, pero usted decide interceder, Dios lo que hace es que toma su intercesión y luego de varios meses la materializa. Por eso personas que no veían milagros empiezan a ver milagros y se preguntan y creen que es un déjà vu. No es un déjà vu, fue que tú clamaste por obtener un trabajo. Y tú te sientes como, ya yo estuve aquí, pero yo estuve arreglando estos papeles. ¿No se han sentido así? No le han pasado cosas sobrenaturales de iglesia, parece. Ustedes no se han sentido que a veces ustedes están en un lugar y dicen, pero yo estaba aquí. ¿Por qué? Wow, gracias, Espíritu de Dios. Porque tú lo declaraste. Lo que pasa es que no se materializó cuando tú querías, sino cuando Dios quería que se materializara. Entonces hoy 2021, ¿verdad? Tú declaras algo y se te materializa en el 2022, pero Dios te la hace recordar para que tú entiendas que no fue en tu tiempo, sino en el tiempo de su materialización. No sucedió cuando tú dijiste que sucediera, sucedió cuando Él permitió que se manifestara. Entonces, usted sabe los años que yo duré en mi iglesia orando. Y yo le decía, Señor, yo sé que yo quiero ser lo que tú quieras. Yo sé, yo tengo que ser lo que tú quieras. Pero yo un día me puse a inventar y me puse a predicar solo. Nosotros siempre, a veces predicamos solo. Y yo dije, wow, y alguien me escuchó, un amigo, y me dijo, brother, pero tú sabes predicar. Brother, pero a ti se te da bien el predicar. Pero tú predicas bien. Tú no predicas afuera. Y digo yo, no. Y me dice, tú pareciera que predicara afuera. Entonces en un momento me puse a inventar y le dije, Dios, yo quiero ser predicador. Yo sé que tú mandaste a todos a que predicaran el evangelio, pero yo quiero tener un ministerio predicador. Y él me dijo,
Ok, no problem. Dios me ministró en un sueño. Dios me ministró en un sueño donde yo me vi predicando en una funeraria. Y mientras estoy predicando en esta funeraria, estoy normal, estamos predicando, fui con mi pastor. Y cuando estamos predicando allí, la persona que estaba muerta se levanta. Y esta persona que estaba muerta, cuando se levanta, me introduce sus manos en mi boca y no me deja predicar. Pero yo desaté una palabra muy importante y que tiene que ser de mucha importancia para cada cristiano. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Cuando yo dije en el nombre de Jesús, esa mano salió. Esa mujer me soltó. Y ella estaba girando la cabeza continuamente como si tuviera el cuello roto. Eso fue algo tan aterrador que ni me quiero acordar. Y cuando yo le dije en el nombre de Jesús, te sostiene a la voluntad, ella volvió adentro, cerró su caja y se durmió. Y yo ahí entendí que en el poder de Jesús iba a tener las manifestaciones que se iban a declarar. Entonces ahí también entendí que yo tenía que predicar no solamente en cualquier nombre, sino en el nombre de Jesús. Entonces ahí entendí mi llamado, porque luego de que ella volvió a su caja, todas las personas que me rodeaban estaban normal, sierva, como si no había pasado nada, como si lo que había pasado solamente fue entre nosotros, entre ese espíritu y yo. Y así fue. Yo intenté llamar a mi pastor, pero él no me escuchaba. Y cuando ella volvió adentro, yo le decía: pastor, ¿usted vio que la muerta resucitó? Y él me decía: no, yo no, usted estaba predicando, nosotros no sabemos nada. Estaba predicando normal. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Era una sobrenaturalidad entre ese espíritu y yo, entre Dios y yo, para que yo entendiera que yo no fui llamado a quedarme sentado como un cristiano común. Yo fui llamado a manifestar unción. Yo fui llamado a manifestar la presencia. Yo fui llamado a proclamar y a predicar el evangelio de Dios. Aquí muchas personas son llamados, no es estar sentado, no es a mirar el teléfono, no es a quedarse en su casa haciendo nada. Ustedes están llamados a manifestar lo que Dios le va a dar para manifestar. No se crean menos, créase más, porque Dios no lo llamó a quedarse atrás, Dios lo llamó a ser cabeza y no cola. Entonces en ese momento yo entendí que hay manifestaciones que van a suceder y hay otras que no van a suceder. Ahora, cuando estuve pensando, y yo sé que usted puede estar pensando lo siguiente: tenemos fe, tenemos accionar, pero no tenemos reacción. ¿Qué está pasando cuando tenemos fe y tenemos accionar, pero no reacción? A veces no es que Dios no quiere reaccionar a su petición. A veces es que Dios, como tiene los pensamientos más elevados que nosotros, Dios sabe que si te entrega lo que estás pidiendo, te puedes apartar. Dios sabe que si te entrega lo que tú estás anhelando, lo puedes dejar a Él atrás y seguir lo que anhelaste. Por eso Dios primero te moldea y te capacita antes de entregarte algo. Dios nunca te va a entregar un ministerio sin antes capacitarte. ¿Están aquí? Dios nunca te va a entregar una bendición sin antes capacitarte para la bendición. Para Dios entregarte un vehículo, primero tiene que enseñarte a manejar. Gracias, Espíritu Santo. Para Dios entregarte un hogar, primero te tiene que enseñar a cómo criar un hogar. Para Dios entregarte quizás un ministerio de expansión, primero tiene que enseñarte lo que es la expansión, porque tú no te puedes levantar sin primero capacitarte. Por eso muchas veces pedimos en fe, pero no tenemos capacitación. Ese es otro factor. Para poder obtener la reacción de la fe, tenemos que estar capacitados en fe. Y a su nombre. Entonces, luego de que estamos capacitados en fe, tenemos reacciones de fe. Luego de que estamos accionando y estamos capacitados para lo que estamos pidiendo, entonces Dios va a reaccionar en lo que pedimos. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no obtenemos lo que estamos pidiendo? Es porque no nos hemos capacitado para lo que Dios nos va a entregar. Yo estuve en una actividad y una sierva, me acuerdo yo, fue un predicador que no conozco, y dijo en un momento determinado, estaba predicando, y la sierva y el predicador dijo: si Dios se mete, las cosas van a cambiar. Y la sierva voció de atrás: que se meta Dios, así prepotente, que se meta Dios. Ríase. Se metió Dios. Y cuando Dios se metió, el predicador estaba buscando a la sierva y no la encontraba.
Cuando Dios se metió, el predicador estaba llamando a la sierva y la sierva no se encontraba. Y el predicador diciendo: tú no querías que Dios se metiera. ¿Dónde tú estás ahora que Dios se metió? Estaba en el suelo siendo ministrada por su presencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega, las cosas cambian. Cuando Dios llega a tu vida, ya no es el mismo gozo de tristeza. No es la misma tristeza, sino el gozo. Cuando Dios llega a tu vida, las cosas sobrenaturalmente tienen que cambiar. No podemos seguir siendo común cuando tenemos a Dios. No podemos seguir siendo normales cuando tenemos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu descendió en el día de Pentecostés, las cosas le cambiaron. Los 120 fueron transfigurados. Los 120 fueron cambiados. Los 120 fueron dimensionados en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a tu vida, las cosas no van a seguir igual. Las cosas se van a manifestar diferente. Aunque tengamos ataques, aunque tengamos quizás peleas, aunque tengamos procesos, aunque tengamos batallas, las cosas tienen que cambiar. ¿Por qué las cosas no pueden seguir igual? Porque un cristiano que tenga fe, que tenga accionar, que tenga capacitación, su vida va a ser una vida de sobrenaturalidad continuamente. Y a su nombre. Entonces eso es lo que pasa. Cuando tenemos la sobrenaturalidad de Dios, accionamos bien en Dios. Cuando tenemos la presencia de Dios, las cosas son sobrenaturalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cargamos la presencia del Todopoderoso. Entonces esas cosas así rápidamente cambian. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar es diferente cuando tenemos la presencia de Dios. ¿Y por qué me baso en la presencia de Dios? Porque el Espíritu de Dios no se adquiere por personas, se adquiere por fe. El Espíritu de Dios no se adquiere porque alguien te toque y te ponga la mano, o el mejor ungido te ponga la mano. Es cuando tú dices: yo sé que si a mí la pastora ora por el Espíritu de Dios para que me bautice, me va a bautizar. Pero tú estás diciendo: yo sé. Él tiene fe en que va a suceder y vas a accionar. Y el que va a orar por ti también va a accionar por ti. El milagro no se va a adquirir porque una persona te lo profetice, es porque tú lo declares. Gracias, Espíritu de Dios. Las cosas cambian cuando tú das una declaración y cuando das una acción. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir en fe, enfocada y templadamente? No es tan sencillo, pero podemos lograrlo. Vivir en fe no es levantarte en las mañanas y levantarte con tristeza, sin gozo, con amargura, con desánimo. No, vivir en fe es levantarte en la mañana y decir: no hay desayuno, pero hay fe. No hay dinero, pero hay fe. No hay comida, pero hay fe. No hay tristeza, pero hay gozo. No tengo a alguien a mi lado, pero hay presencia. Nadie me aconseja, pero el Espíritu está conmigo. Tener fe no es tú levantarte en la mañana y levantarte con amargura y desánimo. Tener fe es tú creer desde el principio que las cosas van a salir bien, aunque todos digan que van a salir mal. Eso es tener fe. Eso es vivir en fe. Ser que tu vida, tu plano espiritual cambie. Que tu vida espiritual sea diferente. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos ministra en esta noche? Que tenemos que vivir en fe, accionar en fe, capacitarnos en fe y tener lenguajes de fe. ¿Están aquí? Entonces, eso es lo que Dios, no solamente el Espíritu Santo, Dios quiere para nosotros. Que podamos mantenernos continuamente en accionares de fe, en actos de fe. Que siempre nos mantengamos en esa continua búsqueda del rostro de Dios. David dijo en un momento determinado: ¿a quién alzaré mis ojos? ¿A dónde alzaré mis ojos? ¿A dónde alzaré mis ojos? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. David no dependió de Joab. David no dependió de Natán. David no dependió de la concubina. David no dependió de sus hijos. David dependía del Dios Todopoderoso.
Pablo, cuando salía a ministrar, no dependía de Pedro, no dependía de Juan, no dependía de Lucas, no dependía de Timoteo, no dependía de Tito. Pablo dependía de Dios. Porque Pablo sabía que la dependencia de Dios era lo que lo iba a hacer accionar, era lo que lo iba a tener una reacción del poder materializándose en su vida. Pablo sabía que dependiendo de Dios, aunque las cosas vayan mal terrenalmente, espiritualmente iban a ir bien. Que los milagros sucedían continuamente en Pablo porque él dependía de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ya termino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tener una vida de fe. No creyendo porque vemos, sino creyendo aunque no veamos. Que aunque no entendamos, sigamos creyendo. Que aunque las cosas vayan de mal en peor, sigamos creyendo. A veces nosotros esperamos una cosa y no sucede, pero aunque no suceda tenemos que seguir creyendo. A veces tenemos un problema en la pierna, una enfermedad, y el Espíritu Santo todavía no nos ha sanado, tenemos que seguir creyendo. Esto no es para el que empieza, sino para el que termina. ¿Qué le quiero decir con esto? Si empezaste creyendo, termina creyendo. Gracias, Espíritu de Dios. Si empezaste accionando en fe, termina accionando en fe. Si empezaste teniendo tu vida en fuego, termínala en fuego. No dejes que tu ministerio se caiga porque alguien dijo que tú no ibas a avanzar. Yo siempre predico esto porque a mí se me acercaron muchas personas y me dijeron: tú no puedes predicar, tú no puedes avanzar, métete a otro ministerio. Y yo dije: pues yo no elijo los ministerios, Él me coloca en el ministerio. Es que tú no te puedes elegir tu propio ministerio. Dios hace que tu ministerio se desarrolle. Automáticamente accionas en fe, automáticamente pides en oración: Padre, yo sé que tengo un ministerio y lo tengo que cumplir. Automáticamente le dices a Dios que tú quieres accionar en lo que Él te encargó. Entonces Dios activa en ti el fuego del ministerio. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Una vida constante de la fe. Pablo, ¿cuántos latigazos recibió Pablo? Lo apedrearon. El barco, una ola lo destruye por voluntad de Dios, no que Dios levantó la tempestad. Pablo iba en un barco en el mar y duró un día náufrago en el mar. Duró Pablo por solamente ir a predicar el santo y divino evangelio de Dios. Entonces, Pablo recibió muchos procesos. Para ser llamado tuvo un proceso, y aún predicando tiene un proceso. Entonces Pablo nunca se rindió. Al contrario, Pablo decía abatido pero no destruido. Pablo decía humillado pero nunca desechado. Pablo decía en afligido, pero nunca voy a dejar de predicar el santo y bendito evangelio de Dios. Aunque tu ministerio tenga bajas, aunque tu vida espiritual tenga bajas, no dejes de buscar a Dios. Y eso yo siempre se lo digo a los jóvenes y siempre lo predico. En vez de alejarnos de Dios cuando pecamos, tenemos que acercarnos a Él. Porque muchas veces nos alejamos y Dios no quiere que te alejes, Dios quiere que te acerques. Porque Dios te desea más de cerca que de lejos. Porque al único que Dios ve de lejos es a Satanás y al altivo. Dios no le presta atención a una persona que tiene altivez. Dios le presta atención a una persona que se acerca a su presencia. Dios le presta atención a una persona que esté conectada a su presencia continuamente, que no cambie su hora de oración por irse a jugar, que no cambie su hora de oración por irse a cherchar, que no cambie su hora de oración por irse a salir con los amigos, que no cambie su hora de oración por ver cosas terrenales.